Gracias, señor presidente. Agradecerle a usted y a la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional Constituyente por permitirme exponer mis respuestas a una serie de acusaciones, ataques que se han realizado contra mí en el transcurso de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Agradecer por ser recibido. Responderé el día de hoy a todas las preguntas que conozco se han formulado, a todas las acusaciones que se han hecho a través de los medios de comunicación. Quiero empezar respondiendo a las acusaciones que me formulara el mencionado Logroño, partiendo del hecho de que el señor Logroño, el asambleísta Logroño, cuando plantea el juicio político contra mí, expresamente cita el artículo 131 de la Constitución Política del Estado. Constitución que como asambleísta participó en su elaboración. Sin embargo, el artículo 131 que él menciona no existe en la Constitución Política del Estado, violando expresamente la Constitución, siendo asambleísta. Pero no solo viola el artículo 131 de la Constitución mencionando algo que no existe en el texto constitucional, sino que altera el artículo 83 de la Constitución Política del Estado, mencionando numerales que no existen en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado. Pero no solo eso, en su acusación dice que el Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa se creó por acuerdo ministerial. Jamás un ministerio se crea o se autocrea, se crea por decreto ejecutivo. Él menciona que este ministerio se creó en marzo del año 2008, cuando este ministerio se creó el 15 de febrero del año 2007 por decreto ejecutivo. En el texto en el que el señor Logroño me acusa fundamentalmente de inobservancia, negligencia en el ejercicio de las funciones como ministro coordinador de la Seguridad Interna y Externa, quiero decirles que el Ministerio de Seguridad Interna y Externa no es un ministerio operativo. El propio artículo 20, que el propio comisionado cita, dice textualmente: la misión del Ministerio, el Ministerio de Coordinación de la Seguridad Interna y Externa, es un organismo de carácter técnico, coordinador y articulador, no operativo, cuya misión es asegurar la coherencia estratégica entre los procesos de seguridad interna y externa llevados a cabo por las instituciones que coordina, con los principios y metas planteadas por el Gobierno nacional. Los ministerios coordinadores son ministerios sin cartera, no ejecutan política pública, coordinan la política, coordinan al gabinete sectorial que le corresponde. El Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa coordina a los ministerios de Defensa, Gobierno, Cancillería, Justicia y Derechos Humanos y a las secretarías Anticorrupción en esa época, hoy Secretaría de Transparencia, a la Secretaría Plan Ecuador y a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Por lo tanto, es un ministerio que no ejecuta política. ¿Qué acciones se realizaron en el Ministerio de la Seguridad Interna y Externa en el transcurso del año 2008 y hasta enero del 2009? El Plan de Seguridad Interna y Externa. Este plan es el Plan 2008-2012. La Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa. ¿Por qué era imprescindible contar con estos dos instrumentos estratégicos? Porque la política de seguridad del Estado ecuatoriano se basaba en la vieja doctrina de la seguridad nacional, doctrina que plantea que en el Ecuador o en cualquier parte del mundo existen enemigos internos y que el Estado tiene que combatir a esos enemigos internos.
doctrina que se crea en la época de la Guerra Fría, este-oeste. No tiene sentido que nuestra república tenga como doctrina de seguridad la doctrina de la seguridad nacional, que colapsó en el mundo ya hace más de una década, porque no existe el conflicto este-oeste, porque además no existen ni existieron enemigos internos. Una protesta social no puede llevar a considerar a quienes protestan enemigos de la nación, más aún cuando la gran mayoría de las protestas ciudadanas son por causas justas. Por lo tanto, era necesario la elaboración de una nueva doctrina de seguridad, democracia y soberanía. Y ese fue el trabajo de esa cartera de Estado, articulada desde luego con los distintos ministerios y con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se impulsó también la iniciativa latinoamericana para el combate al narcotráfico y al crimen organizado, el plan de emergencia contra la delincuencia, y además es evidente que en el transcurso de los años 2007 y 2008 y lo que va del 2009, hay un aumento de las operaciones policiales y militares en toda la zona de frontera. Es decir, no existió inobservancia ni inoperancia, ni de parte mía, pero tampoco del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, ni del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional. Nosotros, como Gobierno Nacional, impulsamos una política de cero tolerancia tanto al narcocultivo, al narcotráfico, a la presencia de grupos irregulares en la frontera norte y en todo el país. Esa política de cero tolerancia fue expresada por el presidente de la República en el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, en un documento desclasificado que es de conocimiento público y cuya copia le entregaré al señor presidente de la Asamblea. El presidente de la República pone como directriz fundamental de la política de seguridad la cero tolerancia. Pero no solo es una declaración política, es una práctica en el gobierno del presidente Correa. Y diría yo, más allá de eso incluso, es una política de Estado que el Ecuador ha mantenido desde décadas atrás. Si el Ecuador hubiese sido permisible al narcotráfico, como lo fue en su época Colombia, nuestro país tendría graves y más problemas en relación al narcocultivo y al narcotráfico. Esta cero tolerancia se expresó en fortalecer la política de patrullaje en frontera, la política de vigilancia satelital en frontera, que ha permitido mantener al país libre de cultivos ilícitos. Si ustedes entran a la página web y entran a Google, pueden ver en el Google de Naciones Unidas, en la página de Naciones Unidas, donde se encuentran los cultivos ilícitos de droga en América Latina. Y en el mapa se puede apreciar claramente que esos cultivos llegan a cerca de 100.000 hectáreas en Colombia, a 60 y pico de mil en Perú y a cerca de 40.000 en Bolivia. El Ecuador no tiene cultivos ilícitos. Cada 2 meses el informe de Naciones Unidas sobre narcocultivo es chequeado en el país. Si es que existen indicios de que hay probabilidades de que existan cultivos ilícitos, inmediatamente la fuerza pública se traslada a la zona y destruye esos cultivos ilícitos, a más de la acción de patrullaje de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por lo tanto, ese éxito es reconocido no solo en el país, sino en la comunidad internacional. El Ecuador no es solo líder en la lucha contra el narcotráfico,